qué te motiva a entrar en un caso tan complejo, tan difícil y además tan bullado mediáticamente como el de Fernanda Maciel? La verdad es que yo en la parte pericial tengo una experiencia promedio de 15 años. He trabajado tanto en la PDI durante 10 años, anteriormente en Gendarmería, Poder Judicial. Entonces me ha tocado diversos casos emblemáticos, casos Hans-Pozo, casos descuartizados, casos homicidios, delitos sexuales, etcétera. Entonces, viéndolo fríamente, es una labor más dentro de un contexto pericial. Y en consecuencia, es un requerimiento más que me hace un abogado. En base a eso, me solicitan muchas veces la fiscalía o abogados querellantes o defensora, como en este caso. Y el contacto se da en mérito de que la primera abogada que tenía, que era Denise. Tenía vinculación con Jacqueline. Y en base a eso ella toma contacto conmigo para participar en este proceso pericial. Y muchos nos preguntábamos en qué iba a consistir los peritajes que estaba pidiendo la abogada defensora de Felipe Rojas. Lo que tú tienes que construir, sé que no puedes entrar en detalle, pero es básicamente como el perfil psicológico de Felipe. La solicitud que se hace es evaluar a un imputado, en este caso a Felipe también, y dar cuenta sobre el funcionamiento de personalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Si es una persona capaz de cometer un asesinato, si es una persona que tiene un trastorno. Claro, mira, el requerimiento mayormente es dar cuenta cómo es el sujeto a nivel de personalidad, a nivel intelectual. Una descripción, o sea, si claro, es un psicópata o si es un narciso. Es que en intelectual, por ejemplo, dependiendo de los resultados, puede ser recogido por la defensa o la fiscalía, no en este caso, sino que es genérico, por ejemplo, para evaluar el grado de imputabilidad o inimputabilidad, que pueda ser eximente de responsabilidad penal. Ya. No en este caso fue el requerimiento, pero es como parte de la parte de personalidad. Del área afectiva tiene que ver con el control de impulso, la disrupción de estos que pueda arribar en un acto homicida, suicida, etcétera. O sea, si es capaz de hacer algo o no. Claro, y además de eso, y sin perjuicio de ese requerimiento, puede existir también, como decían acá, poder determinar características de psicopatía bajo la eventualidad que exista. Ya. Ahora, perdón, para entender, hay mucha gente que plantea que tanto tu trabajo como el del ex oficial de Carabineros va en pos de la defensa de Felipe Rojas. Desprendo de tus palabras que si el informe que tú realices sale mal para Felipe Rojas, ¿puede ser utilizado por la defensa? Un informe pericial tiene la característica, debiese tener la característica de neutralidad. Y en mi experiencia me ha tocado, durante los años que trabajé en la PDI, siendo un organismo auxiliar de la justicia, los requerimientos eran directamente de la Fiscalía, y en consecuencia, bajo el esquema colectivo se establece que, como la Fiscalía solicita una pericia, en consecuencia los resultados deben ser condenatorios para el imputado. Más de alguna vez me tocó que los resultados no le eran favorables para lo que buscaba la Fiscalía, y en consecuencia la defensa se hacía partícipe y tomaba ese informe para defender al imputado. O sea, en este caso la Fiscalía podría pedir tu informe y también me ha tocado en el cual la defensa también me ha pedido informes, y ello yo decía en que hubo 2 ocasiones en las cuales un imputado a mí me expuso directamente la situación, cosa que no lo había hecho en declaración policial, ni en declaración judicial, ni con el abogado. O sea, Gonzalo, como lo que deduzco de tus palabras es que tú no ves si es que él es el responsable, él es el culpable o no es el culpable. O sea, tú estás sobre eso, por eso tú hablas de que es algo como más neutro. A ver, el determinar la culpabilidad o no, no me compete. Claro. Por eso, en el fondo, tú partes de la base que es una persona neutra. Porque, claro, mucho, no está por la defensa. Mucho se ha cuestionado que tu ingreso, en el fondo, claro, tiene que ver por la solicitud que hace la abogada de Felipe Rojas. Sí. Entonces, en el fondo, uno como que deduce, lo va a ir a defender, va a ir a demostrar su inocencia. Pero en el fondo, lo que deduzco de tus palabras es que tú estás sobre esto. Tú lo ves a él como una persona neutra. A ti no te importa si es culpable o si no es culpable, tú haces como un estudio psicológico. Yo en este caso, con Jacqueline, así como intento hacerlo con los abogados, le expuse y he expuesto constantemente que yo voy a dar cuenta en el informe todo aquello que me señale el imputado. ¿Positivo o no? Positivo o negativo. Claro. Si yo omito información, caigo en un delito. Es una acción o omisión voluntaria, lo establece el mismo Código Penal, artículo 1. Acción o omisión voluntaria. Si omito información voluntaria o dolosamente, caigo en un delito de omisión. Y en consecuencia, estaría aparte saltando las normas éticas, las normas periciales y arriesgando un delito. O sea, tu trabajo sirve, en este caso, para los dos, para la defensa y para la fiscalía. Muchas veces me ha tocado que los requerimientos de la defensa lo toma la fiscalía. Pero tú dices que eso ocurrió cuando estabas siendo auxiliar de la justicia. Pero también actualmente en este caso, contratado por la defensa Felipe Rojas, ese informe
¿se lo van a entregar también al Ministerio Público? Yo, el informe, se lo entrego directamente al abogado como quien me contactó. Sí, claro. Si la fiscalía lo pide, podría Claro. tenerlo. Pero ¿cómo es? ¿La fiscalía le puede pedir, señor abogado, présteme su informe? En un contexto pericial, en un contexto legal, cuando se cierra el proceso de investigación, se establece en la audiencia de preparación de juicio oral. En esa audiencia de preparación de juicio oral, la Fiscalía da a conocer las pruebas que tiene como elemento acusador y la defensa tiene elementos, también los presenta ante el juez de garantía, lo que va a solicitar que vaya en desmedro de la pena. Ahí puede que se presenten los informes de los cuales me ha pasado, que la defensa presenta el informe y lo toma la Fiscalía. O sea, por eso, entonces, si el informe sale favorable para Felipe Rojas, no es imposible que le haya matado a una persona, en fin, en su relato conclusiones. Es cierto, en fin. Es evidente que lo va a presentar como en el juicio, como una prueba más. Si es desfavorable, no lo va a presentar. Está bien, pero la fiscalía lo podría pedir en algún caso. Desconozco los procedimientos legales si es que Una se puede consulta, Gonzalo, ¿Felipe Rojas está colaborando contigo? ¿Ha hablado? Hemos conversado pero falta todavía más parte de la evaluación. Pero ya tienes un antecedente. Ya nos hemos sentado, hemos conversado, tuve un primer acercamiento dentro de la cárcel de máxima seguridad. Además de los antecedentes que hemos tenido también para el proceso, reuniones con el abogado y el otro perito.